Hola, aquí Lotis Logistics con otra serie. Espero que les guste. Si les gusta dejen su like y, si no, ustedes eligen. Esta es la segunda historia del canal. Si les gustaría que las continúe, dejen su comentario. Sin más relleno, comenzamos. Fibna. Lluvia sobre ruinas. Capítulo 1. El llamado. La lluvia golpeaba sin descanso las ventanas de la UA. El cielo estaba gris, pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. En el comedor principal, los estudiantes de primer año se reunían en silencio. No era una clase normal. Frente a ellos, el director Nezu y varios héroes profesionales mostraban en las pantallas imágenes terribles. Casas destruidas, calles convertidas en ríos, helicópteros rescatando niños entre escombros. Un terremoto de magnitud 9.2 había golpeado la región costera de Aomori, y la devastación había sido total. Cientos de héroes ya estaban en el lugar, pero no bastaban. El gobierno había pedido todo el apoyo posible. Mañana, dijo Aizawa, su voz más severa que nunca, serán enviados en equipos de rescate. Los estudiantes se miraron entre sí, tensos. No es una prueba. No es un simulacro. Aizawa los recorrió con la mirada, deteniéndose especialmente en Midoriya, Uraraka y Todoroki. Van a ver cosas que no les enseñamos aquí. Van a tener que actuar rápido, decidir rápido, y no siempre podrán salvar a todos. Un trueno retumbó en la distancia. Midoriya tragó saliva. Sentía su corazón pesado, más que en cualquier entrenamiento o combate. ¿Nuestro objetivo?, preguntó Ida, alzando la mano con firmeza. Salvar a tantos como puedan, respondió Cementos, cruzado de brazos. Y aprender lo que significa ser un héroe, cuando no hay aplausos, cuando solo quedan lágrimas. La noche cayó pesada sobre la UA. Al día siguiente, bajo una lluvia persistente, los estudiantes subirían a los transportes, rumbo a un infierno donde no habría villanos, sino un enemigo mucho más grande: la propia naturaleza. La lluvia no daba tregua sobre la UA. El mundo parecía contener el aliento bajo un cielo gris, pesado. En el comedor principal, los estudiantes de primer año se reunieron en silencio. No era una clase normal. En las pantallas, imágenes temblorosas mostraban la devastación. Casas partidas en dos, calles convertidas en ríos de lodo, helicópteros iluminando escombros en la noche. Un terremoto de magnitud 9.2 había sacudido la costa de Aomori hacía apenas un día. La temporada de lluvias había empeorado todo. Laderas derrumbadas, ciudades aisladas, electricidad cortada. Frente a ellos, Aizawa habló con voz grave. El gobierno ha solicitado todo el personal disponible. Rescatistas, policía, médicos, héroes, todos están allá. Y ahora, la UA ha sido llamada a enviar refuerzos. La sala se mantuvo en silencio. Quiero que entiendan, continuó Aizawa, que esto no es obligatorio. Nadie los obligará a ir. No están listos aún, pero la situación no puede esperar. Mostraron imágenes. Madres llorando entre escombros, perros de rescate olfateando barro, héroes cargando camillas cubiertas. Si deciden ir, partirán mañana al amanecer. Se formarán grupos, con rescatistas profesionales, apoyando a la policía en zonas de riesgo, o ayudando a civiles que buscan a sus familias. Piensen bien en su decisión. Allá afuera no encontrarán gloria, solo dolor y esperanza. Un trueno lejano sacudió las ventanas. La noche cayó silenciosa sobre la UA. Cada estudiante luchaba consigo mismo. La presión era palpable. Cuando la llamada llegó a su fin, las puertas del comedor se abrieron con un crujido, y el aire se sintió más denso que nunca. La sensación de que algo grande estaba por suceder se apoderó de todos. Los chicos se levantaron lentamente, como si sus cuerpos estuvieran más pesados de lo normal. Uraraka apretó los puños y forzó una sonrisa, pero ni siquiera ella se sentía optimista. Todoroki permaneció en silencio, sus labios apretados, pero podía sentir el peso de la decisión atravesando su pecho. Izuku, al levantarse, casi tropezó. La presión sobre su estómago era tan intensa que apenas pudo respirar. ¿Vas a hacerlo, Midoriya?, preguntó Kirishima mientras lo veía titubear. La voz de Kirishima sonaba un poco más baja de lo normal, como si estuviera preguntándose lo mismo. No lo sé, Kirishima, respondió Midoriya, sintiendo la ansiedad atrapándolo. Me siento raro, como si todo esto fuera demasiado. Deberíamos ir. Kacchan, con su expresión habitual de arrogancia, se encogió de hombros, pero se notaba que también había dudas en su mirada. Tienes que ir si quieres ser un héroe, ¿no?, respondió con tono cortante. Pero, ¿acaso no tenía miedo también? El vacilante gesto de su mano decía lo contrario. El estómago de Midoriya seguía pesado. Parecía que cada paso lo acercaba más a un abismo que no quería mirar.
Sus manos sudaban y su pecho se sentía oprimido. No se podía negar que el miedo estaba tomando el control. En su cuarto, la lluvia golpeaba con furia, y la presión de la decisión lo atormentaba. ¿Y si algo le pasaba a alguien? Sus pensamientos eran oscuros y caóticos, pero una parte de él sabía que no podía quedarse atrás. Quería ayudar. ¿Y si no lo hacía? ¿Qué sentiría entonces? Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Izuku. Respondió la voz cálida pero preocupada del otro lado. ¿Cómo estás, cariño? ¿Todo bien? Mamá. La voz de Midoriya tembló un poco, esa presión en su pecho crecía más. Necesito hablar contigo. Hay una situación grave, un terremoto muy fuerte en el norte de Japón. La OA me ha llamado a ayudar. Me han pedido que sea parte de los rescates. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, seguido de un suspiro. Izuku, hijo. La voz de Inko se quebró. Sabes que siempre querré que estés a salvo, que seas feliz. Pero también sé que quieres ser un héroe, ¿verdad? Solo quiero que tengas cuidado. No quiero perderte. ¿Entiendes? Por favor, prométeme que estarás bien. Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas, pero trató de sonar firme, como su madre quería. Lo prometo, mamá. Estaré bien. No haré nada imprudente. Pero, tengo que ir, mamá. Izuku. No importa lo que pase, siempre estaré esperando aquí, ¿de acuerdo? Siempre. Izuku apretó el teléfono contra su oído, sintiendo que el peso de su responsabilidad crecía aún más. La decisión ya estaba tomada. Se despidió de su madre, colgó, y se tumbó en la cama mirando al techo. ¿Será suficiente? ¿Estaba realmente preparado para esto? Al amanecer, frente a los autobuses, el ambiente estaba cargado de una presión incómoda. La sensación de ir a algo más grande que ellos mismos los envolvía. Era como si el aire mismo estuviera más denso, como si las mismas nubes les presionaran el pecho. Aizawa pasó vista con tono grave. Los que decidieron quedarse, por lesión, miedo o por consejo de sus familias, fueron Mineta, quien admitió entre lágrimas que no se sentía listo. Agakure, quien por una fractura menor no pudo ir. Aoyama, cuyo Kira Glaser era poco útil en condiciones de desastre. Koda, quien tenía un cuadro fuerte de alergias respiratorias. El resto decidió partir, aunque sus estómagos seguían retorciéndose de nervios y ansiedad. Los grupos fueron asignados rápidamente. ¿Estás seguro de esto, Midoriya? Preguntó Ida mientras ajustaba su mochila. Ida siempre había sido un chico tan razonable, y hoy sus ojos reflejaban una incertidumbre que no era común en él. Sí, Ida, es lo que quiero hacer. Respondió Midoriya, levantando la cabeza con decisión, pero su voz aún temblaba. Sé que puede ser peligroso, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si alguien puede ayudar, son los héroes. Y yo soy uno de ellos, aunque aún esté aprendiendo. Ida asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Entonces, ¿vamos a dar lo mejor de nosotros, eh? Sonrió, tratando de mostrar seguridad. Pero el aire estaba cargado de una tensión imposible de ignorar. Mientras subían al autobús, cada uno sentía como si un peso invisible los empujara hacia adelante, a lo desconocido. Una vez en el campamento de emergencia, los asignaron en grupos. Grupo de rescatistas. Midoriya, Uraraka, Tsuyu, Todoroki, Tokoyami. Grupo con la policía. Ida, Yaoyorozu, Kirishima. Grupo con civiles. Bakugo, Ashido, Zero, Hiro. El barro les llegaba a los tobillos al bajar del autobús. Cada paso que daban parecía retumbar en sus estómagos. Equipos de perros de rescate trabajaban junto a héroes agotados. Ambulancias improvisadas zumbaban entre charcos y escombros. Los héroes profesionales corrían contra el tiempo. Aizawa, junto a un equipo de coordinación, organizaba a todos. Midoriya, al ver el caos a su alrededor, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Pero aún así, no podía dar un paso atrás. Había elegido estar ahí, y ahora debía actuar. Por aquí. Creo que vi algo moverse. Gritó uno de los rescatistas. Corrieron. Un hueco en los escombros dejaba ver una pequeña mano agitada. Un niño. Exclamó Tsuyu. El techo crujía, a punto de colapsar. Uraraka, reduce el peso. Tsuyu, entra en cuanto haya espacio. Ordenó Midoriya, con el corazón a mil. Uraraka tocó las piedras con su don, aligerándolas. Midoriya sostuvo un tablón que amenazaba con caer. Tsuyu, ágil, se deslizó adentro. El niño estaba cubierto de barro, temblando violentamente. Está muy frío. No se mueve bien.
anunció Tsuyu alarmada. Con todo el cuidado, lograron sacarlo. Cuando lo entregaron al equipo médico, uno de los doctores rápidamente lo examinó. Hipotermia severa, diagnosticó con urgencia mientras lo cubrían con mantas térmicas y lo conectaban a oxígeno. Midoriya observó en silencio. No sabían hasta ese momento que el pequeño estaba así. Solo sabían que debían salvarlo. Un poco más tarde, el niño fue cubierto con una camilla envuelta en una lona azul. El color de la lona solo hacía más oscuro el escenario. Un médico informó que necesitaba cuidados urgentes y lo trasladaron. Nadie aplaudió. Ni siquiera los héroes, que tan acostumbrados estaban a salvar vidas, podían celebrar. El aire estaba cargado de miedo y tristeza, y el sonido del agua que caía era un recordatorio constante de la lucha por la supervivencia. Fin Cap 1.